vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 7 de septiembre del 2015. En el mundo, muy interesante las conclusiones de la reunión del G20. Nosotros la semana pasada habíamos manifestado que generalmente estas reuniones solo servían para mostrar el compromiso que tienen los gobiernos para actuar en caso de que la situación así lo ameritara, y en cierta forma pues los inversionistas veían esto con buenos ojos, aunque los impactos en el mercado pues ya eran moderados. Entonces, por eso en esta ocasión nos parece importante ver que hubo un cambio de discurso del G20, ya aparentemente se estaba preparando desde la semana pasada con base en las declaraciones del uno de los miembros del Banco Central Europeo diciendo que la política monetaria, pues si bien es cierto, debe ser utilizada, pues no es la solución final, dando como evidencia que habían mantenido tasas cercanas al cero por un periodo prolongado de tiempo y que la dinámica económica pues seguía relativamente moderada. Entonces el G20 está parafraseando estas declaraciones y básicamente afirmó que el crédito barato no es suficiente para impulsar la economía y que se necesitan otro tipo de reformas estructurales para incentivar la productividad, y esto pues es un importante cambio en el lenguaje de la última reunión del G20 con relación a lo que usualmente ocurría. Aunque la entidad o esta agremiación, grupo de las 20 principales economías, considera que la política monetaria mantendrá las tasas de interés bajas en algunas regiones, hay otras que pueden empezar a retirar el estímulo en una clara alusión a los Estados Unidos. Varios representantes de países emergentes habían ido a esta reunión con la expectativa de que el comunicado final sugiriera o recomendara a los Estados Unidos mantener sus tasas inalteradas, pero lo que ha terminado o la posición que terminó siendo la predominante, es como darle vía libre a este ajuste en los Estados Unidos, y más bien se limitaron a manifestar que este cambio de política monetaria pues sería interesante que calibrara cuidadosamente el momento en que se va a realizar, y también que se debería informar con mucha transparencia para mitigar cualquier tema de volatilidad innecesaria en los mercados. Entonces, creemos que este mensaje del G20 es muy fuerte, está dejando de lado el tema de utilizar la política monetaria como una de las herramientas fundamentales y empezó a recomendarle al resto de economías del mundo que haga reformas estructurales para mejorar la productividad, de esta manera, digamos, dinamizar el crecimiento. Es decir, que ya no hay que depender tanto de los bancos centrales y más bien hacer la tarea en cada uno de los países. Y con relación al tema del yuan, algunos ministros se mostraron satisfechos con las explicaciones que dieron los miembros del gobierno chino, y otros como el viceministro ruso y el ministro de Finanzas japonés todavía tienen serias dudas acerca de este tipo de ajustes. En Colombia, el viernes pasado, las minutas del Banco de la República volvieron a mostrar la división al interior de la Junta. Nosotros, pues, y el mercado en general ha vuelto a identificar los tres grupos, pero contrario a lo que dicen los medios de información, en nuestro concepto las minutas no son, digamos, no han mostrado un cambio en el lenguaje. Para los diferentes medios de prensa consideran que son menos alcistas de los que habían sido las minutas correspondientes a la reunión de julio. En nuestro concepto son exactamente iguales, lo único es que hubo un poco más de exposición de las razones por las cuales se defendía la idea de mantener la tasa inalterada, pero pues se siguen identificando los mismos tres grupos dentro de la entidad. Recuerden, los que piden que se incremente ya la tasa, los que dicen que no es necesario, que simplemente la desaceleración económica hará su trabajo frenando las presiones inflacionarias, y el segundo grupo que está en la mitad, esperando mayor evidencia para tomar la decisión. Con relación también a temas de exportaciones y de dinámica económica, como era de esperarse, el mes de julio fue muy malo. La caída de los precios del petróleo ha vuelto a afectar las exportaciones, que apenas alcanzaron los 3 billones de dólares durante ese mes, cayendo más del 40% frente al mismo periodo del 2014, y resaltamos aquí que las exportaciones manufactureras han caído el 18% frente a ese mismo mes, es decir que todavía no vemos evidencia de reemplazo o sustitución de otros sectores que estén compensando lo que ha perdido el sector petrolero. Con relación a esto, entonces, nuestro déficit comercial para el mes de julio probablemente sea superior al billón de dólares nuevamente. Y algo bien interesante en el lado corporativo, Standard & Poor's
que había mantenido inalterada la calificación, bueno, mantuvo inalterada la calificación de empresa de energía Bogotá el pasado jueves, eso lo informamos nosotros el viernes, pero le había asignado perspectiva negativa. Y por el contrario, el viernes en la tarde se conoció que Moody's mejoró la calificación para este emisor, pasándola de un equivalente de triple B menos a triple B y asignando perspectiva estable. Standard & Poor's justificaba la reducción de la perspectiva, teniendo en cuenta que la fuerte depreciación del peso pues está afectando las métricas financieras, las razones financieras, mientras que Moody's lo que hace es destacar el buen manejo de la compañía y el respaldo que le daría al distrito de Bogotá en caso de que fuera necesario. Y en Colombia, pues algo que vamos a hablar más adelante, es el tema de la inflación. El día sábado se conoció que la inflación para el mes fue del 0.48% para el mes de agosto. Nuestras expectativas habían sido revisadas del 0.16 al 0.20 y pues esto obviamente se mostró ser un ajuste muy poco representativo y no suficiente. De hecho, la inflación terminó siendo 3 veces nuestra proyección inicial y esto sin duda empezará a molestar ya no solamente a nosotros, sino a más de un analista y sobre todo inversionista en el mercado de TES. Entonces, importante saber aquí que la inflación 12 meses, en vez de estabilizarse en el 4.46, ha vuelto a subir y se encuentra a niveles del 4.74, ya muy próximo a ese 5%, que era uno de los riesgos que habíamos calificado como muy probables para el corto plazo. Y si bien es cierto, obedece a temas transitorios en su mayoría, pues lastimosamente esos temas transitorios pueden generar afectación a la hora de hacer la renegociación salarial del próximo año y muy probablemente este 2015 no cerremos ni siquiera al 4.25 donde dice el mercado o al 4.5 donde dice el Banco de la República, sino muy probablemente niveles del 5% y esto obviamente desarmaría el anclaje o tiene el riesgo de desarmar el anclaje de las expectativas de mercado. Más adelante expondremos esto con mayor detalle. En Brasil, el director del gabinete de ministros de la actual mandataria manifestó que es necesario hacer algún ajuste en el tema fiscal para el año 2016. Ya hace semana y media, pues el gobierno había anunciado que iba a proponer un presupuesto con un déficit primario para ese año, pero que estaba buscando las opciones o alternativas para evitar este escenario y él, pues, director del gabinete, pues de hecho ha manifestado que las alternativas es buscar un nuevo tributo temporal o hacer un incremento en las tasas de tributación de los existentes, simplificar el impuesto a las ventas, es decir, al IVA, o reducir gastos, es decir, que el gobierno todavía continúa interesado en hacer cambios en el tema fiscal, a pesar de que el presupuesto está contemplando la posibilidad de un déficit. Con relación pues a lo que pues viene trabajando el gobierno en cuanto a ahorros de gastos y simplificación de la estructura del Estado. Recuerden que habíamos anunciado una reducción de ministerios de 39 a 29. Lo que no conocíamos es que esa propuesta aparentemente incluía cambiar el estatus del Banco Central, que actualmente es como un ministerio, y si, digamos, eso salía así, si lo sacaban como ministerio, de pronto quedaba bajo el organigrama del Ministerio de Finanzas, lo cual obviamente no es bueno desde el punto de vista de independencia de un banco central. Entonces, pues ya la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, desestimó que el Banco Central fuera a perder su categoría de ministerio y esto en cierta forma debería darle algo de tranquilidad al mercado. Con relación a otras cifras en América Latina, el día viernes pasado la confianza del consumidor en México cayó a su mínimo del último año. En Chile, por otra parte, el regulador del sector o del mercado de valores aprobó la fusión ya entre Corbanca e Itaú. Esta operación entonces queda para el primer día del 2016 o hasta el 2 de mayo del mismo año. Es decir, que este año no se va a oficializar o materializar la fusión, sino simplemente se va a esperar hasta el próximo año. La entidad va a cambiar de nombre a Itaú Corbanca, se aumenta el número de miembros de la Junta Directiva de 9 a 11 y pues obviamente en el mercado colombiano tiene implicaciones teniendo en cuenta que Corbanca es el propietario de lo que era el negocio de Santander, el Banco Santander en Colombia y también adquirió hace más de un año lo que era el Health Bank. Entonces, digamos, importante tener esto en cuenta, ya esa fusión fue aprobada por el regulador, hace algunos meses fue aprobada por los accionistas y pues ya solo queda que se finiquite esta operación ya el próximo año. En Perú, un nuevo sondeo de expectativas de crecimiento e inflación entre los analistas muestran que han vuelto a moderar las expectativas sobre crecimiento para este año, ahora se parece más a Colombia, 2.8%, y para inflación la han subido a niveles del 3,5%,
Si bien es cierto la inflación en Perú está por debajo de la colombiana, desde el punto de vista de cumplimiento de la meta es la misma conclusión. En Perú el rango máximo es de 3% y si va a ser al 3,5%, es decir, este año incumplirían la meta igual que en Colombia. Y por otro lado, el déficit comercial en Perú, al igual que en Colombia, ha vuelto a deteriorarse en julio, registrando un déficit de 373 millones. En Europa, el Banco Central Europeo fijará nuevos requerimientos de capital para 123 entidades financieras. Esto, digamos, solo se conocerá hasta el mes de noviembre, pero en estas próximas 2 semanas las entidades financieras tendrán oportunidad de hacer algún tipo de modificación a esos requerimientos que le está haciendo el Banco Central Europeo. El mercado todavía no conoce el informe oficial, vamos a estar a la expectativa de las principales conclusiones en caso de que se soliciten nuevos niveles de capital a las entidades europeas. Y la noticia, digamos, entre comillas, positivas en Europa de la jornada es que la producción industrial en Alemania subió el 0,7%, aunque estuvo un poco por debajo de lo esperado, que era un crecimiento del 1%. El anterior dato fue revisado digamos, entre comillas, al alza, es decir, la contracción presentada que había sido del 1,4% en junio fue revisada sobre una contracción del 0,9%. Y en China, los funcionarios del gobierno han asegurado que un gasto del gobierno con crecimiento del 10% este año servirá para que se cumpla esa proyección o ese pronóstico o esa meta de crecimiento del 7%. Aunque este funcionario aseguró que sin duda esta senda para los próximos 5 años va a ser complicada y tendrá algunas volatilidades. Confía en que esa reforma que se está haciendo en la economía de China, centrándola más en el consumo interno que en el tema de exportaciones y de inversión, va a servir para reducir esos excesos de capacidad que tienen actualmente, tanto como en el sector industrial como en el volumen de inventarios. Y de esta manera lograr una balanza comercial más balanceada, que pues, en cierta forma fue lo que terminó causando esa crisis del año 2008 en el mundo. Con relación pues a este tema adicional, se ha hablado sobre una reforma también a las empresas estatales, se está desconociendo pues el alcance de la misma, pero pues se dice que en las próximas semanas será anunciado. Y también pues las autoridades chinas han revisado a la baja esa cifra de crecimiento que tenían para el año 2014, que había sido del 7,4%, la pusieron en 7,3%. Con relación a esto, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en China dijo que para este año se mantenía esa expectativa de 7% y que ya en agosto estaban observando indicadores de demanda de energía, transporte de mercancía, volumen de ventas y precios de vivienda que sugerían estabilización de la economía. Para que tengan ustedes una idea de esto, mientras el gobierno chino dice que el nivel de crecimiento será del 7%, hay algunos analistas que desconfían de estas cifras en cierta medida e incluso se han aventurado a decir que China no está creciendo, sino se está contrayendo actualmente. Con relación a las cifras que tenemos para el día de hoy, destacar que hoy es feriado en los Estados Unidos, el Labor Day, y pues ya el dato importante en Europa fue a conocer que fue el tema de ventas o de producción industrial en Alemania. Con relación a los mercados accionarios, China ha abierto nuevamente en terreno negativo, caída del 2,5%, después de 2 días de feriado, jueves y viernes, pues esa dinámica positiva el día miércoles no se mantuvo. Y en Europa tenemos pues ligeros avances en el mercado accionario cercanos al 0,3%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Entonces los mercados asiáticos, los emergentes, principalmente los asiáticos, están reaccionando de manera negativa y ahí se está viendo de una manera clara el flujo de inversión de los países emergentes a los países desarrollados, donde el índice MSCI de mercados emergentes cae esta mañana cerca del 1,20%. Como bien lo mencionó Daniel, cabe destacar el festivo en Estados Unidos, entonces esperaríamos que para la jornada actual se presente un bajo volumen de operaciones, pero me voy a centrar acá a tratar de continuar analizando la volatilidad que ya se encuentra para nuestro índice Colcap. La volatilidad de los 30 días se encuentra sobre los 25 puntos, cerca de los 26. Les recuerdo que el rango máximo histórico durante los últimos 5 años se ha ubicado entre 5 y 30 puntos. Lo que quiere decir esto es que ya nos estamos acercando, digamos, al pico de volatilidad, que si empezamos a ver un movimiento o una pendiente negativa en la misma, estaríamos esperando que el mercado entonces empiece a tomar algún tipo de tendencia o por lo menos disminuya la volatilidad. Ese mismo orden de ideas, entonces la zona de los 1.200 puntos para el índice Colcap, digamos, se podría empezar a consolidar como una zona bien importante de soporte,
Recuerdo que estamos sobre los 1.250 puntos y ahí tenemos un potencial, digamos, de valorización sobre los 1.350 puntos. Eso es un potencial de cerca del 10%. Si una vez disminuida la volatilidad empezamos a ver, digamos, una tendencia positiva, digamos que ahí habría un comportamiento bien favorable para muchas acciones que se encuentran por debajo de ese rendimiento negativo que hemos observado. Y les recuerdo ese análisis que hemos hecho de varias acciones que cayeron más que el índice, donde ahí estaría la oportunidad puntual de entrada. El caso de ISA, es una acción que la vimos, cómo reaccionó, digamos, después de haber caído ese 15% en 2 días, cómo ha venido reaccionando de manera favorable. Éxito, algunas acciones del sector financiero que también han caído de una manera, digamos, fuerte. Digamos, ahí habría oportunidades interesantes. Entonces, para los que ya vean empezando a observar oportunidades de entrada, aunque la volatilidad no ha disminuido, digamos que sí sería bueno entonces monitorear esa zona de los 1.200 puntos como zona, digamos, de stop, mientras que la volatilidad disminuye, y apuntarle, digamos, primero a ese 1.300 y después a ese 1.350 puntos como puntos importantes de referencia para las posiciones o para los inversionistas que quieran empezar a entrar en el índice. De todas maneras, pues cautela mientras la volatilidad disminuye. La acción que más subió el viernes fue la vivienda, una subida del 4.35%, y digamos que ahí está consecuente con el tema de volatilidad que hemos venido estudiando. Aquí entonces vemos cómo respeta la zona de los 22.000 pesos. Aquí lo que se ve de manera clara es que ya, digamos, queda muy poco espacio para valorización con esta alta volatilidad. Podría llegar a esta zona de 26.000, 26.500, pero se debería mantener entonces sobre este rango. Oportunidades entonces para los largos, tratar de buscar esta zona baja sobre los 22.500, 23.000 si se llegara a presentar, respetar mucho y mucha cautela entonces con los stop loss. El lado negativo pues está Canacol, y aquí interesante ver 2 puntos, digamos, de esta acción relevantes. La parte baja, los 5.000, que digamos podría entonces uno esperar entrar sobre esta zona de 5.000, 5.200, obviamente respetar una ruptura de los 5.000 a la baja si llegara a presentarse. Y en la parte alta, digamos que si aquí en este posible triángulo que se está armando se presentara una ruptura aquí sobre los 6.000, podríamos entonces ver un ascenso rápido hacia la parte alta, 7.500, 8.000. Es claro entonces también aquí respetar ese stop loss que podría ser la zona de los 5.500, que es una zona bien importante, lo hemos visto en el pasado. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Buenos días para todos. Noticias relevantes para el mercado de emisores. Tenemos aquí que Moody's ha aumentado la calificación crediticia de EEB, pasando de Ba3 a Ba2, lo que equivale a pasar de BBB negativo a BBB. El aumento de esta calificación se ve impulsada principalmente por la solvencia crediticia que ha mostrado la compañía y un apoyo extraordinario que podría dar el Distrito de Bogotá en caso de ser necesitada esta compañía. Sin embargo, aquí por el otro lado, Standard & Poor's, aunque mantiene la calificación de BBB negativo, baja su perspectiva de estable a negativa, impulsada por 3 razones principales. La primera, las condiciones macroeconómicas; la segunda, la volatilidad que ha presentado el mercado; y la tercera, la depreciación del peso colombiano en lo corrido del año. En relación con Cemex, tenemos que 2 personas han sido nombradas. Guillermo Rojo ha sido nombrado como director de Cemex en Guatemala, y Guillermo García ha sido nombrado como director de Cemex en Brasil. Por otro lado, en Pacific Rubiales, vemos que la compañía denunció que el 2 de septiembre del presente año, Luis Andrés Rojas, que se desempeña en este momento como administrador de la compañía, vendió por medio de la sociedad Energy Associates la cantidad de 49.207 acciones de esta compañía. Aquí en nuestro análisis semanal del mercado local, tenemos que el índice Colcap presentó una variación positiva del 1,5%, impulsado principalmente por la estabilidad de los precios del crudo y una tranquilidad dado los festivos en China. Observamos también variaciones positivas importantes, en las cuales se destacan Celsia, que después de tocar un mínimo de 5 años de 3.140 pesos, muestra una recuperación importante en su precio. También aquí destacar el incremento en las acciones del Grupo Argos, tanto ordinarias, preferencial y de vivienda. Aquí mencionar que a pesar de que el Grupo Argos presentó
una utilidad neta, digamos una utilidad neta menor en la que habían presentado el año anterior. Lo que le ha gustado al mercado ha sido su resultado operativo y el incremento del EBITDA en el segundo trimestre del presente año. Finalmente, aquí en variaciones negativas destacamos las petroleras Pacific y Ecopetrol, afectadas por una leve disminución de los precios del crudo, seguidas por preferencia de la banca que continúa en terreno desconocido y sin marcar un precio de referencia. Bien, vemos un mapa generalmente rojo o principalmente rojo, motivado por ese mismo flujo que estamos observando, digamos, en los principales países asiáticos y, digamos, ese flujo se está yendo a otras divisas, digamos, donde el mercado se siente un poco más tranquilo. Para destacar entonces las caídas de Turquía, Sudáfrica y Malasia, caídas cercanas al 1%, y digamos que el flujo positivo se ve esta mañana principalmente en la libra esterlina con un incremento ya del 0.57%. La divisa pues digamos se mantiene con una baja volatilidad. Todo esto tiene que ver con el festivo en Estados Unidos. Para centrarnos aquí principalmente en el euro, entonces vemos una tendencia, digamos, bajista frente a esos máximos de 1.1180 que habíamos observado durante esta madrugada. Y aquí, digamos que tratar de buscar posiciones cortas entre 1.1150, digamos, a 1.1180, digamos, serían las más recomendadas con stops cercanos al 1.12. Y, digamos, el objetivo cercano allá a esta parte baja, 1.11, 1.1050. Les recuerdo nuestra expectativa, pues que tengamos aquí una continuidad en la valorización del dólar frente también al euro. En el caso del peso mexicano, pues la divisa también, digamos, bajo volumen de operaciones. Les recuerdo que en México se negocian diariamente cerca de 70.000 millones de dólares en el mercado intradiario, frente a un mercado colombiano de solo 1.000 millones de dólares, mercado que está muy ligado a Estados Unidos. Entonces el día de hoy también presentará bajo volumen de negociación, aquí muy pendientes de esa ruptura de la zona de los 17 pesos mexicanos por dólar, donde podríamos entonces empezar a ver, digamos, una valorización cercana o hacia mejor la zona de los 17.30. Caso del peso colombiano, pues en la misma línea de las divisas emergentes y principalmente las asiáticas y latinoamericanas, deberíamos tener esa tendencia alcista. El mercado, aunque se encuentra cerrado en Estados Unidos, les recuerdo que en Colombia existen operaciones next day y deberíamos entonces ver el dólar aquí tratando de romper esta parte máxima de este rango que cada vez es más pequeño, sobre los 3.150. Digamos que aquí hay que estar muy pendientes de tal vez lo que habíamos discutido las semanas anteriores. Empieza a disminuirse la volatilidad y aquí lo que va a haber es un inicio de tendencia, digamos que aún está definido. Estamos, digamos, más partidarios a que la tendencia va a ser alcista. Digamos que durante esta semana, yo diría ya la próxima, con más certeza después de los anuncios de la Reserva Federal, podemos ver aquí una tendencia ya de mediano y largo plazo nuevamente consolidándose para la divisa. En el mercado mundial de petróleo, pues lo más relevante, ver que vimos la semana anterior aquí una disminución nuevamente en las posiciones cortas. Las posiciones cortas pasaron de 216 millones de barriles a 220 millones de barriles. Aquí es claro el cierre de posiciones cortas y de hecho el reporte del COT de Chicago de la bolsa de NYMEX pues reporta aquí un incremento, disminución del 13% en las posiciones cortas de los hedge funds en Estados Unidos. Esta disminución es relevante porque es la más grande que se ha presentado desde el mes de mayo. Les recuerdo que este reporte semanal lo estamos siguiendo porque aquí les recuerdo que estamos en una zona, digamos, de volatilidad alta o choppy market sobre el petróleo, sobre el rango de 40 a 47, que aquí también en el corto plazo vamos a ver una disminución en la volatilidad y una, digamos, ratificación de la tendencia bajista, o digamos, también podría ser un soporte fuerte sobre la zona de 37 que nos podría ayudar a impulsar los precios del crudo.
Por esta mañana pues lo vemos disminuyendo ahí, digamos, de una manera fuerte, una caída casi del 2% ya, donde esa especulación que existía, esa reunión extraordinaria por parte de la OPEP para tratar, digamos, de coordinar y tratar de llegar a un acuerdo en lo que tiene que ver con el precio, los precios del crudo, pues está disminuyendo, ese rumor está empezando a perder fuerza y digamos que eso es lo que le está, digamos, generando ciertas presiones bajistas en la mañana de hoy al precio del crudo. Eso es todo por ahora, los dejo con Daniel. Bueno, ahora entrando el tema importante para Colombia el día de hoy, el tema de renta fija, estamos viendo que el mundo en general, por lo menos lo que es Europa, teniendo en cuenta que Estados Unidos está cerrando, está registrando pérdidas, como lo reporta aquí el mapa, ustedes ven la mayoría de países en terreno negativo en el tema de renta fija. España está registrando una pérdida un poco más fuerte que la de Italia, aparentemente pues por la cercanía ya de esas elecciones pues nacionales en este país. Recuerden que hay cierto riesgo todavía latente con el partido Podemos, que pues, en cierta forma tiene las mismas o tendría los mismos intereses que tenía el partido de Syriza inicialmente en Grecia, que era evitar todo este tema de austeridad, aunque España pues ya está mostrando pues una salida lenta pero importante dentro de la crisis. Con relación pues a otros temas de desconfianza que está generando el mercado, es que todos esos operadores que esperaban ganancias por el programa de compras de bonos del Banco Central Europeo, pues están identificando que en las últimas semanas han tenido pérdidas del 0.5% y esto estaría desestimulando también la compra o el incremento de posiciones por parte de inversionistas para aprovechar este quantitative easing. En los Estados Unidos, la curva de bonos americanos está mostrando esta mañana, aunque es pues un comportamiento tranquilo, estable, teniendo en cuenta ese feriado. La semana pasada los bonos a 30 años en Estados Unidos descendieron desde el 2.96 hasta el 2.88. Recuerden que esas cifras de empleo en Estados Unidos, en nuestro concepto, continúan mostrando una buena dinámica. De hecho, de aquí en adelante, en global no creemos que sea necesario que la generación de empleo en Estados Unidos esté igual o superior a los 200.000 puestos de trabajo. Pueden irse moderando tal como pasó en el último mes y a pesar de esto, la tasa de desempleo continuaría descendiendo de manera estructural desde esos niveles actuales que ya están en la meta de largo plazo de la entidad, que es 5.1%. Y con relación a eso, pues hemos hecho un nuevo sondeo sobre cómo están los inversionistas o los principales bancas de inversión en el mundo y en los Estados Unidos con relación a lo que sería la reunión de septiembre. Para junio, ellos, casi la totalidad de estas entidades creían que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, iba a incrementar la tasa en septiembre, pero en este momento estamos identificando una división, están más o menos 50-50, 50% que sí creen que la van a incrementar y 50% que no, muy diferente a lo que pasa en el mercado de derivados en los Estados Unidos, que solo esperan o tienen descontado una probabilidad del 20% para ese evento. Así que hacemos, digamos, un llamado a ser muy cuidadosos para las próximas semanas, teniendo en cuenta ese riesgo en los Estados Unidos que creemos es más fuerte de lo que el mercado está descontando, solo 20%, mientras que los analistas lo consideran cercanamente al 50%. Y teniendo en cuenta esto, el gobernador de la Reserva de Richmond, Jeffrey Lacker, dice que básicamente para él los objetivos en el mercado laboral ya se cumplieron y que no habría razones para esperar más para hacer el primer ajuste. Y recuerden lo que dijo el G20, que los gobiernos deberían enfocarse más en reformas estructurales que en esperar que el crédito todo barato o las bajas tasas de interés les vaya a servir para incentivar el crecimiento. Pues bien, ahora aquí tenemos las minutas del Banco de la República, en las que ya les mencionamos que continuábamos con la misma lectura de las anteriores, un debilitamiento de la economía y con pocas expectativas de mejora en el corto plazo. En el tema financiero, las presiones pues provienen en nuestro concepto básicamente por el lado de la depreciación del peso, y eso se está haciendo sentir nuevamente en el mes de agosto, aunque pues por el tema del recrudecimiento del fenómeno del niño también tuvimos sorpresa por ese lado. Y por otra parte, con relación pues a lo que son las expectativas de inflación de mercado, las minutas destacaron que se habían incrementado. Sin embargo, para que ustedes lo tengan en cuenta, mientras el Banco de la República espera una inflación del 4,5% para cierre este año, el mercado está cercano al 4,20, 4,25, es decir que las expectativas del mercado están más ancladas que las de expectativas del emisor. Y con relación a esto, pues nosotros el día viernes, este es un documento que enviamos el viernes, apenas conocimos la información de minutas, decíamos que había un alto riesgo que la inflación se acercara al 5% en el corto plazo. Más adelante vamos a ver cómo está posicionada en este momento, pero ese riesgo en nuestro concepto se está materializando cada vez más. Y de hecho, estábamos manifestando que nuestra expectativa de que la inflación se moderara en la segunda parte de este año, pues está seriamente comprometida,
y más bien pues esa depreciación del tipo de cambio estaba jugando en contra para lo que iba a suceder en los próximos meses. Con relación a la discusión de política monetaria del Banco de la República, seguíamos identificando esas tres facciones al interior de la entidad y no estamos alineados con esas lecturas de la prensa que decía que se había moderado la visión alcista de tasas. Nuestro concepto se mantuvo inalterada. Con relación a todo esto, ya esa lectura que estábamos haciendo en las minutas y sin conocer pues todavía el dato de inflación que fue el día sábado, hayan manifestado que lo más probable es que el emisor mantuviera nuevamente la tasa, aunque nosotros somos partidarios de incrementar la tasa de referencia de manera preventiva. Muy probablemente entonces ese dato del día sábado de inflación haga alinear un poco más a varios agentes con nuestra posición, ya lo estaremos validando en las próximas semanas. Y por otro lado, un llamado de atención acerca de la persistencia de la inflación, aunque obedece a temas transitorios, pues ya hay países como Chile y Perú que están haciendo advertencias de que a pesar de que esto es así, pueden tomar decisiones de política monetaria para controlar las expectativas futuras. Y bien, en esta diapositiva tenemos lo que viene sucediendo con la inflación. Si ustedes miran la gráfica que tenemos actualmente, la línea azul es la dinámica de los precios de alimentos que se han vuelto a acelerar en términos 12 meses. Ese 0.77% de inflación observada en agosto fue muy alto, no lo teníamos esperado, de hecho hemos ajustado las expectativas de contracción de precios de alimentos a un comportamiento neutral, lo que tuvimos fue una nueva aceleración. Y con relación a lo que es sin alimentos, esperamos que la inflación sin alimentos pasara de niveles del 3.98 a un 4.14, 4.16, y lo que hizo fue acelerarse aún más, 4.20, es decir que no solamente tenemos efectos de alimentos, sino también esa depreciación del peso está descuadrando las cuentas y pues la inflación total se ubica ya al 4.74 el día viernes, entonces manifestamos altos 10 riesgos que en el corto plazo alcanzáramos el 5, pues esos riesgos se están materializando. Entonces, la inflación en nuestro concepto se está saliendo de las manos en el corto plazo y esto va a hacer que las expectativas de varios agentes se alineen con nuestra posición. Con relación a la inflación corrido año pues ya está al 4.02%, es decir que si hoy cerráramos el año ya pues la inflación estaría incumpliendo la meta para este año, y no solamente eso, sino de que todavía nos quedan 4 meses con fuerte impacto de la depreciación del peso. Recuerden que en julio y agosto se aceleró este efecto y pues eso tiene consecuencias rezagadas en el mercado, entonces de aquí en adelante vamos a seguir percibiendo estos impactos. Y con relación pues a lo que puede ser la decisión del Banco de la República, tal vez esos indecisos empiecen a inclinarse más hacia incrementar la tasa en la reunión de agosto, en la reunión de septiembre, por lo que este tema puede ser bien complejo y un poco más difícil de definir. Si la última reunión del Banco de la República se demoró tanto, pues muy probablemente la de septiembre también tenga este tipo de duración y solo conozcamos la decisión casi que al cierre de mercado, es decir, a las 3 o posterior. Con relación pues a los indicadores dentro de la inflación, pues el tema de transporte impactó de manera importante, así como lo que fue alimentos. Transporte subió el 0.61%, esto es poco usual. Aparentemente las quejas del sector en cuanto al incremento de los precios de los repuestos pues ya se están haciendo sentir en los precios finales del servicio. Y algo poco usual, la inflación de educación, que generalmente en agosto es muy moderada, 0.05, 0.10, fue el doble, 0.20%. Esto no es normal y muestra en cierta forma también pues la presión inflacionaria debido al tema de precios. En términos generales, la semana pasada en Colombia tuvimos incrementos de 20 puntos básicos en la curva. Hoy, como lo va a decir más adelante Philip, también tenemos presiones adicionales por esta sorpresa inflacionaria que estaría desajustando las cuentas de los inversionistas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, como bien lo dijo Daniel, la sorpresa fue el sábado por el tema inflacionario en Colombia, lo cual nos refuerza a nosotros aún más la posición de subida de tasas por parte del Banco República en la próxima reunión. Esto es importante que lo veamos porque teníamos un nivel la semana pasada del 7.90, que era nuestro target de mediano plazo. Dijimos que después del dato de inflación veríamos si tenía la fuerza necesaria para romperlo. Evidentemente lo rompió el día de hoy, ya hemos operado entre el 8.05 y el 8. Es importante esa zona del 8.05 porque una ruptura de eso nos lleva rápidamente a zonas del 8.25, 8.40. Realmente en estos momentos los niveles son demasiado amplios y no hay una forma como de decir niveles un poco más cerrados debido a que hace mucho tiempo no operábamos en estos niveles. Seguir recomendando cautela en posiciones largas, no creemos que haya que tomar posiciones largas, sigue la tendencia al alza
el tema inflacionario ya le está pegando de frente a los TES aquí en Colombia, por lo cual niveles del 7.90, 7.75 son niveles a monitorear a la baja, así como fueron fuertes a la subida, ahora van a ser fuertes a la baja, especialmente zona del 7.82, 7.75, zona de venta para ser cortos. Seguimos manteniendo nuestra visión de tasas al alza y por el momento, así le parezcan o no tasas muy buenas en el corto plazo, con la presión inflacionaria pueden llegar a ser mejores. Entonces, mucha cautela, por favor, en la toma de decisiones. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.